Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta que me han estado solicitando mucho. Es un básico y son unas empanadas de piña. Vamos a hacer una mezcla de piña muy rica para rellenar nuestras empanadas y una masa también deliciosa. Esta receta que les voy a compartir también les sirve para hacer un pie. Es la misma receta de la base, de la cubierta y del relleno. Entonces, siéntanse libres de hacer la opción que más les guste. Vamos a comenzar ya con la receta. Para hacer nuestro relleno de piña, vamos a comenzar mezclando maicena y agua y vamos a revolver con una cucharita hasta que se disuelva por completo. Después en un sartén vamos a agregar nuestra piña en trozos pequeñitos con todo y su jugo. Vamos a agregar azúcar y la mezcla de maicena y agua. Vamos a revolver muy bien estos tres ingredientes y vamos a permitir que la azúcar se funda y la piña se cocine. Vamos a revolver, vamos a estarnos pendientes porque como trae azúcar, tanto la piña como el azúcar que le agregamos se nos puede pegar la mezcla. Es bien importante estar al pendiente y mantenernos mezclando. Cuando ya vemos que está seca esta preparación, vamos a agregar la vainilla y vamos a revolver. Y una vez que esté integrado, lo vamos a reservar y a esperar a que enfríe para poderlo utilizar con nuestras empanadas. Y en lo que enfría nuestro relleno, vamos a empezar a hacer nuestra masa. Voy a iniciar agregando aquí la harina. Voy a agregar también azúcar y una pizca de sal. Y voy a batir por unos segunditos nada más a que esto se incorpore. Perfecto, en este punto voy a empezar a agregar mi mantequilla. La mantequilla la tengo fría en cuadros así no muy grandes ni muy chicos y la voy a ir agregando conforme se va integrando con la harina. En este punto, cuando la mantequilla ya esté integrada y la vemos en grumitos más chiquitos, aquí vamos a empezar agregando el huevo. Hay otras dos maneras de hacer esta masa, las pueden ver en el canal de YouTube. Una es con procesador y otra es a mano. Entonces voy a agregar aquí el huevo y voy a comenzar a batir nuevamente. Cuando vemos que se incorporó, vamos a detener y vamos a agregar en total 4 cucharadas de agua fría. Si se fijan, aquí la tengo con el hielo porque la necesitamos súper fría. Voy a agregar 4 cucharadas y voy a batir y luego voy a ver si necesito más o con esas 4 está bien. Y son las 4 y batimos nuevamente. Ya casi se está hundiendo, le falta un poquito, voy a agregar una cucharadita más de agua y voy a batir nuevamente. Y en este punto, cuando vemos que ya se unió, en este punto ya vamos a detener la batidora y vamos a retirar nuestra masa. Voy a comenzar batiendo un huevo que me va a ayudar a pegar mis empanadas de los extremos. Este lo voy a reservar aquí a un ladito y voy a tomar un poco de mi masa. Esta masa, si quieren, la pueden dejar reposar o la pueden utilizar luego como ustedes prefieran. Voy a poner un poco de harina y voy a empezar a extender mi masa. La quiero delgadita, más o menos de unos 2 milímetros. Y una vez que ya la tenemos extendida, vamos a empezar a cortar círculos de 10 centímetros o del tamaño que ustedes vayan a querer sus empanadas. Cortamos y el resto de la masa lo vamos a tomar y lo vamos a volver a extender. La vamos a dejar aquí a un ladito y vamos a comenzar a poner un poco de nuestra piña en el centro. Ahora vamos a poner un poquito de huevo batido alrededor. La vamos a tomar y la vamos a cerrar con nuestras manos, ¿sí? Presionando muy bien. Una vez que ya la tenemos toda sellada, vamos a comenzar a marcar con el tenedor en los lados. Le vamos a hacer un
Una forma muy tradicional a la empanada. ¿Sí? Y así le voy a hacer con cada una de ellas hasta terminar. Y una vez que están nuestras empanadas listas, las vamos a barnizar con el huevo por la parte de arriba, que queden súper bien barnizaditas para que tengan un dorado parejo. Enseguida vamos a espolvorear un poco de azúcar refinada arriba de nuestras empanadas. Y finalmente, con la ayuda de un cuchillo, vamos a hacer una crucecita, nada más para que tenga por donde escapar el vapor. Y ahora sí, una vez que están listas, las vamos a llevar al horno. El horno, como siempre, está a 180 grados centígrados y van a durar ahí entre 25 y 30 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya salieron nuestras empanadas del horno. La verdad, vean qué belleza. Quedaron súper doraditas, quedaron hermosas. Las voy a acomodar aquí. Bueno, y aquí están ya listas nuestras empanadas. Recuerden que con esta receta también pueden hacer mini pies pequeños. Inclusive venden unos moldes de pie desechables, así chiquitos, y ahí les quedarían perfectos. Los pueden desmoldar muy fácil y también pueden hacer mini pies o pie grande, también es otra súper opción. La verdad, el relleno queda delicioso. Miren, aquí les voy a partir una porque quiero que vean cómo queda por dentro, súper rellenita. Ahora sí, no son de tubo. Si no conocen las empanadas de tubo es tubo piña, tubo mermelada, así dicen de chiste. Cuando se les pone muy poquito relleno son empanadas de tubo. Entonces, bueno, para que ustedes no les queden de tubo, rellénenlas súper bien y salen alrededor de 25 a 30 empanadas. Entonces, como siempre, me despido invitándolos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.